Bienvenidos desafiantes, el día de hoy vamos a hablar de un tema que les llamó mucho la atención en el video pasado y así me lo hicieron saber a lo largo de los comentarios y por tanto lo vamos a tratar el día de hoy. El video tratará sobre las armas en mitos y leyendas, su historia y por qué estas no han funcionado. Como saben bien, a mí no me gusta solo identificar problemas, sino también tratar de dar una solución a estos problemas. Las armas aparecen por primera vez en la primera era de mitos y leyendas y más específicamente en la edición Mundo Gótico. Si bien no tenían habilidades demasiado interesantes, muchas de ellas destacan por lo que muestran y por cómo muestran el diseño que van a tener este tipo de cartas a lo largo de toda la historia de mitos y leyendas. El concepto de un arma es muy simple. Se trata de una carta que cuesta oros como todos los demás tipos de cartas en el juego, salvo los oros obviamente, y que entrega fuerza al portador. No suele entregar palabras clave, al menos no durante las primeras eras de mitos y leyendas, ya que estas no existen tanto como concepto de palabra clave, pero entregan también una habilidad. Si bien aquí es lo que debería identificarlas más como un tipo de carta diferente al talismán, por ejemplo, o al tótem, las armas pueden entregar habilidades disparadas cuando entran en juego, o habilidades continuas, o habilidades activadas, o habilidades disparadas cuando el portador ataca o bloquea. Es decir, pueden hacer cualquier tipo de cosa mientras que entregan un bono de fuerza y a veces ni siquiera eso. Posteriormente las armas pasaron a ser el complemento necesario para el juego, pero que nunca vio juego. Así que esa necesidad de llevar armas en el mazo no se veía de manifiesto a menos que 1. Un arquetipo necesitara de armas, o 2. El arma fuera esencialmente poderosa. Si no existían estas dos causales, las armas jamás iban a reemplazar a los talismanes, por ejemplo. Y en 2007 se intenta hacer algo diferente con ellas a través de las embarcaciones. Las embarcaciones o las maquinarias son cartas que se juegan en la línea de apoyo como si fuera un tótem y requieren un número mínimo de aliados para poder usar sus efectos. Esto responde a la idea de que no vale mucho la pena equipar un arma a un aliado a sabiendas de que si el aliado sale del juego, el arma irá con él. Si bien en mitos y leyendas los decks o los mazos castillos se componen de 50 cartas, sabemos muy bien nosotros que de estas 50 cartas por lo menos 16, 17 o 18 son cartas de oro. Por tanto, el pool de opciones que tenemos disponibles a la hora de jugar se ve bastante reducido, aún más considerando que se pueden llevar hasta 3 copias de cada carta. Lo que quiere decir que las cartas más eficientes irán por mayor cantidad en la baraja, mientras que las cartas que solo sean situacionales irán por una copia o si eso ni siquiera serán consideradas a la hora de construir el mazo castillo. Esto tuvo como consecuencia que las armas y los tótem dejaran de ser opciones interesantes a la hora de armar los mazos, a menos que sean cartas realmente poderosas, porque uno preferirá siempre optar por los talismanes, que tienen efectos disparados al jugarlos y que se resuelven de inmediato y que además tienen la gran ventaja de que pueden llegar a jugarse en el turno del oponente en una guerra de talismanes o, si el talismán así lo indica, en respuesta a una acción. Entonces, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué las armas quedan relegadas tan atrás? Bueno, tenemos que primero tomar algún par de ejemplos para poder entender qué es exactamente un arma buena a ojos del diseño y los desarrolladores de mitos y leyendas. Las armas buenas, según mitos y leyendas, tienen efectos disparados al entrar en juego y entregan un bonificador de fuerza. Por ejemplo, tomamos para los jugadores de primer bloque la espada larga, es un arma que cuesta 2, que da más 1 a la fuerza al portador y cuando entra en juego puedes robar 2 cartas. Esto no se diferencia demasiado de lo que podría llegar a ser un talismán. Y lo mismo pasa con otras armas que son igualmente útiles. La gran mayoría de ellas, martillo pesado es otro ejemplo de arma que funciona como talismán. Entra, da fuerza mientras esté equipada al portador y destruye una carta que no sea oro, por coste 3. Asimismo, otras cartas como la Bec de Corvin, coste 2, entra, busca un arma. Todas las armas que llegan a ser útiles a lo largo de la historia, o la gran mayoría para no generalizar tanto, solo tienen habilidades disparadas que no las hace destacar en nada y no las diferencian de nada de un aliado o de un talismán.
El problema que lleva a esto es que tienen la competencia con los talismanes y nunca van a vencer a los talismanes en utilidad por las razones que ya les expliqué. El talismán es más rápido que un arma porque se puede jugar en el turno oponente y no depende de que haya un aliado en juego, que ese es el segundo problema de las armas. Las armas no funcionan por sí solas, lo cual no estaría mal de no ser porque siguen al portador donde quiera que él vaya. Si es barajado, el arma es barajada. Si es destruido, el arma es destruida. Esto tiene un problema a nivel de ventaja de cartas, en el cual tú ocupas 2 cartas para realizar un efecto poderoso, mientras que tu oponente solo debe valerse de una carta con la cual pueda destruirla para anular ese efecto poderoso. Y sin contar que las armas tienen un coste de oro, por tanto debes pagar un coste adicional para poder jugarlas y sacarles el máximo provecho, mientras que un talismán no requeriría estos problemas, si bien sí ocupa oros para ser jugado, no necesita que haya un aliado en mesa, solo necesita tener un objetivo válido. Además, las armas no ofrecen ningún tipo de protección. No ofrecen una protección para el portador adicional, no evitan de que sea objetivo de talismanes, no le dan un escudo contra talismanes, no hacen que hacer los objetivos de talismanes cueste más oros, etc. Asimismo, como los aliados suelen tener cuando el bloque se dispara más todos palabras clave, no importa que el arma te dé palabras clave porque los aliados en general ya las tienen. Hay muchos aliados con furia, hay muchos aliados que son imbloqueables, hay muchos aliados que son indestructibles, indesterrables, retadores, etc. Por tanto, el arma ya no viene a cumplir esa función de dar un agregado al aliado para hacerlo más fuerte, sino que solo pasa a ser un complemento, un aderezo que muy pocas veces se considera. A continuación les voy a dar ejemplos de lo que yo considero que son armas mal diseñadas, no porque no hayan sido meta a lo largo de la historia, ni porque sean cartas feas, ni mucho menos, sino porque no cumplen la función de arma como debería ser, o si lo hacen no la explotan al máximo. Por ejemplo, tenemos el casco espartano de bloque furia, es un arma que cuesta 2, da más 2 de fuerza al portador y cuando el arma entra en juego puedes robar 2 cartas. El casco espartano entonces no vendría a diferenciarse mucho de un talismán que diera 2 a la fuerza y te permitiera robar 2, cuando en realidad lo que debería hacer el casco es tener alguna interacción a la hora de atacar o defender para dar sentido a la idea de que las armas solo tienen este tipo de efectos. Por otro lado tenemos el martillo pesado, que ya lo mencioné, que como dije no deja de ser un talismán de coste 3, que cuando entra destruye una carta y fin, nada más. En cuanto a ejemplos de armas con las que yo considero que tienen buen diseño, tenemos la espada del verdugo de Camelot Templarios. La espada del verdugo es un arma que cuesta 1 y que el portador no gana fuerza hasta que tú destierres una carta de un cementerio y el portador gana tanta fuerza como coste tenga la carta desterrada de esta manera. Por lo tanto, la espada del verdugo viene a ser una excelente opción a la hora de controlar cementerio, asimismo como de hacer daño y mejorar lo que debería mejorar un arma en mitos y leyendas, la fuerza del usuario. Por otro lado tenemos Carro Celta. Carro Celta es un arma que ayuda al portador a golpear y golpear fuerte. Da más 4 de fuerza y si el portador es declarado atacante, en la fase final debe ser desterrado. Me parece una carta que tiene un diseño muy interesante, muy entretenido. A lo largo de la historia de primer bloque ha dado paso para muchos combos, mucho tipo de interacciones especiales, interesantes, y porque funciona como un arma. Te permite golpear fuerte y te castiga por eso porque cuesta 0. Ahora bien, ¿cómo podríamos diseñar las armas para que se adapten a un estilo de juego diferenciador? Para hacerlo primero tenemos que entender algo. Todas las cartas, los tipos de cartas de mitos y leyendas tienen que ser diferentes unas con otras para que tenga sentido que existan en primer lugar. Si los tótems van a funcionar como talismanes como Focea o Guardia Gozosa, no tiene sentido crear cartas de tótem porque en realidad lo único que necesitas hacer es un talismán. Focea no es un tótem, es un talismán que cuando entra sube un aliado al tope del mazo castillo de su dueño y lo puede destruir para robar 2 cartas, que generalmente lo vas a hacer ese mismo turno. Igualmente Guardia Gozosa. Guardia Gozosa es una carta que entra, quita la habilidad de un aliado, lo destruye y luego lo destruyes para barajar una carta. Asimismo deben funcionar las armas. Debemos entender de que las cartas van a hacer diferentes tipos de cosas y no pueden tener efectos similares porque en el momento en que los tengan, dejan de ser únicas, dejan de ser especiales y aquí solo se compite por la mejor entre todas las demás. Los aliados son una excepción, pero por ejemplo,
si los talismanes tuvieran efectos para interrumpir el juego, los tótems podrían tener efectos continuos que están siempre activados o efectos activados adicionales, y las armas podrían tener efectos cuando tú atacas y cuando tú defiendes, no cuando las juegas. Pero entonces, si es que hacemos este cambio, las armas dejarían de ser buenas, porque el aliado lo pueden sacar muy rápido los talismanes. Aquí es cuando cambia entonces la filosofía de la construcción o la creación de las armas para este juego. Primer punto, ya les había dicho, los efectos de al atacar o al ser declarado bloqueador. Bajo este sentido, por ejemplo, el martillo pesado puede ser coste 3, el portador gana 2 a la fuerza. Cuando el portador sea declarado atacante, puede destruir una carta o un aliado, por ejemplo, de coste 2 o menos. Por ejemplo, en este mismo sentido, la espada larga puede ser un arma de coste 2. Cuando el portador sea declarado atacante, puedes robar una carta, o puedes robar 2 cartas. Así deberían funcionar las armas para que se distingan de todos los demás tipos de cartas. Segundo punto, las armas tienen que entregar fuerza, sí, pero también tienen que entregar palabras clave, para que sean una opción interesante y que interactúen con el combate. ¿Por qué? Porque ya lo habrán notado también los que estamos jugando primer bloque y los que ya juegan segundo bloque, crónicas, etc. Mientras más avanzado o imperio, mientras más avanzado sea el juego, menos importa la fase de combate, la asignación de daños y el ser el aliado con mayor fuerza. Las armas vienen a controlar esto. Las armas hacen de que los jugadores estén siempre atacándose y defendiendo, porque así pueden sacar provecho de las habilidades de sus armas. Por lo tanto, las armas tienen que entregar fuerza y tienen que entregar palabras clave. Tienen que entregar indestructible, tienen que entregar indesterrable, furia, imbloqueable, retador, etc. Para crear palabras claves interesantes para las cartas. Tercer punto, la posibilidad de reforjar las armas. Yo creo que el mayor mal que tienen las armas en mitos y leyendas, además de los puntos mencionados, es que no pueden ser reforjadas. ¿Qué es reforjar un arma? Es que no sigan al portador cuando éste sale del juego, sino que queden en el campo de batalla y un jugador puede pagar o su coste de oro o un coste alternativo para equipar esa arma al portador nuevamente. Si, por ejemplo, el martillo pesado tuviera la habilidad que les dije, coste 3, cuando el portador gana 2 a la fuerza, cuando el portador sea declarado atacante, puedes destruir un aliado de coste 2 o menos, tendría la habilidad reforjar y le podemos agregar una condición, un coste alternativo. Por ejemplo, destruye un aliado que controles de coste 2 o menos, que si el portador sale del juego, el martillo pesado queda en juego sin portador y nosotros podemos o pagar 3 de oro o destruir un aliado que controlemos de coste 2 o menos para volver a equipar la carta. Esto hace que las armas tengan recursividad y que sean cartas que realmente impactan en la mesa porque van a afectar la batalla mitológica al momento de reforjarlas. Y para hacerlas más interesantes, podemos hacer de que el coste de reforjar, o sea, volver a equipar un arma, se pueda hacer incluso en Guerra de Talismanes, para que así la batalla mitológica tenga relación directa con las armas y las magias que vendrían a ser los talismanes, los hechizos. Y eso se relaciona finalmente con el último punto, que es que el arma no sigue al portador. Si el arma sigue al portador, va a seguir siendo una inversión de 2 por una carta, porque el removal te cuesta 2, el removal cuesta 1, el removal cuesta 3. Entonces no tiene sentido pagar 4, 5, 6 de oro para jugar 2 cartas que deben estar unidas y que al final del día van a irse las 2 juntas. Y bien, desafiantes, esas han sido mis propuestas para tratar de mejorar las armas. ¿Les interesa lo que les digo? ¿Qué armas diseñarían ustedes bajo estas mismas reglas? Leo todos sus comentarios. Muchas gracias por el apoyo que recibo en mi video pasado y espero que esto siga hacia adelante. Y si tienen ideas para nuevos videos, cosas que les gustaría de las que hablase, lo agradecería muchísimo y por supuesto que tomaré todas estas ideas para un futuro video. Muchas gracias.